La diferencia cambiaria con Argentina hace que comparemos todo el tiempo los servicios que se pueden recibir allí y acá y cuál es la afectación que eso tiene para nuestro país. Claro, hoy recién estaba viendo el dólar blue a 970 pesos para tenerlo como una referencia. Luis Custodio, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo les va? Buenas Bien. noches. Bajó entonces. Sí, un poquito ahí. Además igual sigue eso estando todavía. alto, Sí, ¿no? sí, absolutamente disparatado. Y ese diferencial de precios entre la República Argentina y Uruguay es el que genera estas brechas continuas de dificultades que ya traen por lo menos 2 años entre Uruguay y Argentina y genera información que nos preocupa por diversos canales. Los uruguayos estamos viajando a Argentina como nunca. El consumo que hacen los uruguayos allá es el más alto que se conoce en términos cuantitativos desde el punto de vista de la cantidad de dinero. La contracara es que los argentinos no vienen y los pocos que vienen gastan menos en conjunto, más allá de que aquellos que vengan sean de alto poder adquisitivo. Hoy vamos a compartir otro indicador que ya tiene su segunda presentación y en este caso está vinculado con los precios del turismo. Es el indicador de precios fronterizos del turismo generado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica en el campus de Salto. A ver, además del indicador de precios de frontera que hemos comentado en otras oportunidades, que abarca más rubros de la economía, en este caso es el comparativo de precios estrictamente vinculado con hotelería y gastronomía, tomando como referencia 2 puntos clave de la frontera en Salto: las termas de Aymán en Uruguay y las termas Federación en la provincia de Entre Ríos en Argentina. Ahí vemos la placa. El indicador de precios fronterizos de turismo muestra la diferencia relativa entre los precios de servicios gastronómicos y hotelería acumulados de ambos centros termales. ¿Y qué observamos? Que no solo nos separan desde Daymán a Federación 90 kilómetros, sino que nos separa bastante más que eso, ¿no? Una elocuente brecha de precios que vemos allí. Daymán está 118% más caro que Federación, aunque frente a los datos recogidos en julio, que fue la primera entrega de este indicador, la brecha es 22% menor. Sobre esta baja, revisada por rubros, hay algunos productos gastronómicos que mostraron una reducción de precios en la comparación. Esto indica, según los autores, que Daymán se abarató en términos relativos, ajustando precios a la baja, dada la competencia con Federación. No tienen más remedio que hacerlo y por eso entonces han dado este paso en algunos rubros en los que se puede. De todas formas, el diferencial es aún enorme. Vamos a la siguiente placa y empezamos a ver otras dimensiones. Ahora observemos por sectores. Primero, los rubros gastronómicos tenemos acá. Tomé algunos de los que contabiliza el trabajo de los economistas del Campus Alto de la Universidad Católica. Lo que indica acá esto es en porcentaje cuánto más caro está Daymán que Federación por rubros, como les decía antes. Y fíjense acá, hay algunos rubros como el pollo al espiedo que está 40% por encima, la milanesa un 75%. Estoy hablando de productos puestos en la gastronomía, exacto, en la mesa. Una piseta grande más del 140%, los refrescos el 170% y aquellos que gustan de la ensalada fresca 300%, ¿no? Por tomar algunos. Si los separamos por rubros, cafetería por un lado, ese es el trabajo que hacen en el campus, cafetería por un lado, platos, minutas y postres por otro y bebidas por otro. Los 2 primeros, el de cafetería como rubro, como subrubro, y el de plato, minuta y postre, son los que tuvieron alguna reducción en la brecha, pero no alcanza para incidir en todos, o mejor dicho, al lado de otros, la diferencia es abismal. Pasemos ahora a otra mirada. Recién hablábamos de gastronomía y este índice es imposible. Este índice se compone de gastronomía y de hotelería. La placa que viene nos muestra hotelería. Acá sí, no hubo ninguna reducción comparando con mediciones anteriores. Esto que son las tarifas medias de una noche de hotel, ¿verdad? En Daymán Salto y en Federación. Bueno, tomando esas tarifas medias, 151% más caro. Son datos fresquitos, se terminaron de elaborar ahora, hace un rato, nada más por parte del Campus Salto, del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica. Es una muestra de lo condicionado, estos datos que están viendo allí, que está el sector turístico en una zona donde hay habitualmente turismo receptivo y emisivo, claro, uruguayos que cruzan y argentinos que cruzan para acá. Pero vale la pena recordar, mirando esto, que está ligado directamente al turismo, el otro índice que hablaba antes,
que lo vemos más habitualmente y que elaboran en la Universidad Católica en Salto, el equipo que lideran las economistas María José Medín y Jimena Abreu, que es el más conocido, es el índice de precios fronterizos. Y ese índice sí abarca rubros bastante más amplios, como puede ser todo aquello que necesitemos para hacer las compras para consumir en el hogar. Ya no hablamos de gastronomía, también están los combustibles, por ejemplo, en este rubro. En la placa siguiente, solo para recordarlo, algunos de estos rubros. Son datos a septiembre, en diciembre ya va a ser la próxima entrega. Hay rubros donde las diferencias de precios son tremendas. Y el índice general, que es la segunda gráfica, alcanzó en septiembre la mayor brecha desde que se elabora en el año 2015. Algunos rubros que se pueden ver allí, podemos ver que en productos del hogar 218%, en el transporte 185%, en prendas un 76%, siendo uno de los rubros en los cuales generalmente quienes viajan a hacer compras en Argentina dicen la diferencia no es tan grande. Así todo esto se manifiesta. Evidentemente es una situación que está generando ya desde hace casi 2 años, como les decía antes, muchos problemas a las empresas del litoral del país. Hablemos de Salto, de Paysandú, también de Río Negro, sin dudas. Y estos efectos que pueden estar pegándole a las empresas lo podemos ver en otra dimensión. Ya dejamos de lado el trabajo de las economistas, del equipo de economistas del Campus Salto, y nos metemos en otros indicadores que nos refuerzan esto. Vamos al Instituto Nacional de Estadística, y en la siguiente placa observamos el comportamiento del mercado de trabajo. Acá lo vemos. Hay 5 departamentos del interior que tienen tasas de desempleo de 2 dígitos. El resto está por debajo. Bueno, 3 de esos 5 son los más afectados por el diferencial de precios de frontera. Fíjense allí, Salto, Paysandú y Río Negro. Está comparado con el total del país y con el promedio del interior. Fíjense cuánto más alto según estos últimos datos que corresponden al último trimestre cerrado al mes de septiembre, información del Instituto Nacional de Estadística. Y en cuanto a informalidad, que es la segunda parte hacia la derecha de esta placa, ahí podemos observar cómo también la informalidad del trabajo sin registro es bastante más alto, sobre todo en Salto, pero también en Paysandú y en Río Negro, del promedio total que tiene el país. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Un apunte más para terminar, que creo que vale la pena. Lo hemos visto en otras oportunidades y es enormemente contundente la balanza turística entre ambos países. Vamos a esta última placa que nos va a mostrar ello. 45 millones de habitantes tiene Argentina, más o menos 3,5 millones somos nosotros. Sin embargo, según información del Ministerio de Turismo, que elaboró en esta gráfica que tomé prestada el economista Nicolás Ichesky, bueno, el saldo muestra que los uruguayos hemos gastado más en Argentina que los argentinos en Uruguay. Ya lo hemos visto en otras mediciones, esto creo que refuerza la idea hacia dónde íbamos, cuán compleja es la situación. Hay 562 millones de dólares que los uruguayos han dejado, consumido, generado impuestos y demás en la República Argentina, tan solo en un trimestre, julio-septiembre, datos que pueden obtenerse a través de la balanza de pagos. Pero lo último, hoy estuve buscando información en el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas de la República Argentina, y allí me encontré con los datos que iba a buscar, que son los del movimiento de turismo emisivo y receptivo de los argentinos con Uruguay y recibiendo uruguayos. Según las cifras del INDEC, las últimas que tienen son a septiembre, escuchen estos datos, ¿no? Viendo la diferencia a escala que tenemos entre Uruguay y Argentina. En el último trimestre ingresaron a Argentina 469.000 uruguayos entre julio y septiembre. Eso es lo que tiene registrado Argentina, 469.000 uruguayos. ¿Saben cuántos argentinos vinieron acá en el mismo tiempo? 163.000, claro. La tercera parte. Por cada argentino que viene al Uruguay, nos vamos 3 a la República Argentina. Así está muy difícil para el turismo, sí, claro, y otro tipo de actividades. Deben ser millonarios los argentinos que vienen, además, generalmente, ¿no? De mayor poder adquisitivo. Claro, sí. Resulta muy caro todo Sí, esto. sin dudas, complicado. Bueno, Luis, gracias. A ustedes.